Guatemala presentó los titulares. Comencemos con las noticias más importantes del día. He de contarle que habrá nuevo ministro de Salud Pública. Se destituyó a Jorge Villavicencio. El presidente Otto Pérez Molina tomó la decisión de destituir al ministro de Salud Jorge Villavicencio. La remoción la confirmó la Secretaría de Comunicación Social a través de su titular Francisco Cuevas. La destitución de Jorge Villavicencio se conocía semanas atrás. Él, junto a Carlos Batzín, quien ya no está frente a Cultura, eran los cambios que se conocían con antelación. La vicepresidenta Roxana Valdetti en su momento afirmó que de 2 ministros que iban a ser destituidos, incluso uno de ellos sería despedido y se le denunciaría penalmente por supuesta malversación de fondos. De forma extraoficial se conoce que la denuncia contra Villavicencio podría ser por supuestas compras anómalas de medicamentos. Villavicencio durante su gestión fue cuestionado por el desabastecimiento en hospitales públicos como el San Juan de Dios y el Roosevelt. De hecho, hubo paros en las consultas externas de los médicos. El ahora ex jefe de la cartera siempre reiteró que el abastecimiento estaba en más del 80%. Según un estudio realizado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, 100 de los 31.000 agentes de la Policía Nacional Civil que hay en servicio, unos 4.000 se dedican a cuidar o funcionarios o edificios públicos. Actualmente, la Policía Nacional Civil cuenta con más de 30.000 agentes, de los cuales se destinan más de 4.000 al resguardo de la seguridad de funcionarios y edificios públicos, lo que representa un 13% de la totalidad de agentes en el país. Walter Benchú, investigador del CIEN, señaló que es preocupante esta acción, ya que los agentes de la PNC deberían de estar dando seguridad a la población. De los 31.000, 4.100, o sea, ya estén mermados de dar seguimiento el tema de seguridad ciudadana y estén dedicados exclusivamente a proteger funcionarios y al final deberían de protegernos a todos. Al final son como unos 500 adicionales que están resguardando edificios, resguardando residencias de funcionarios también o resguardando cuerpos diplomáticos, por ejemplo. Entonces, al final, realmente de los 31.000 solo nos quedan como 25.000 policías que están directamente dando seguridad ciudadana, y a eso hay que sumarle que no todos están de turno, ¿eh? Hay algunos que están suspendidos, otros que como tienen turnos distintos, ¿verdad? Entonces no siempre se cuenta con todo ese personal a disposición. Según estándares internacionales, cada policía debe cuidar a unos 365 ciudadanos. La ONU establece como promedio aceptable 2.8 policías por cada 1.000 habitantes. Sin embargo, en Guatemala hay un agente activo por cada 2.000 guatemaltecos. Lanzan una convocatoria para poder tener aspirantes a dirigir el sistema penitenciario. El Ministerio de Gobernación lanzó la convocatoria para director del sistema penitenciario, ya que con el apoyo de organizaciones sociales y de organismos internacionales han diseñado un perfil para el nuevo director de presidios. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, en conferencia de prensa realizó el llamado a los profesionales que deseen ocupar el cargo. Entre las especificaciones a los aspirantes se encuentra poseer título universitario en grado de licenciatura, preferentemente en ciencias jurídicas o sociales, con gestión administrativa orientada a la educación, salud o trabajo, además de poseer méritos o publicaciones orientadas a la transformación del sistema penitenciario. El ministro explicó que las especificaciones requeridas del nuevo funcionario son novedosas. Luego de publicada la convocatoria, que se espera sea en menos de 24 horas, se dará un tiempo perentorio de 2 a 3 semanas para presentar la papelería y 2 semanas más serán utilizadas para la selección. Pues explicó Mauricio López Bonilla que es urgente estabilizar el sistema penitenciario. El máximo dirigente de la porra de Municipal, Marlon Puente Pirulo, accionó judicialmente en contra del dueño de Municipal, Gerardo Villa. Marlon Puente Pirulo, luego de ser declarado non grato por la Junta Directiva del Club Municipal y le fuera vedado el acceso a las instalaciones del mismo, se presentó al Ministerio Público a plantear una denuncia formal contra Gerardo Villa, presidente del Club Municipal, pues asegura el Pirulo que ahora el club pertenece a Villa y que está valorado en 3.5 millones de quetzales. Además, aseguró Puente que el presidente del Municipal anda en malos pasos. Vinculan
como testaferro, no lo hago yo, lo hace la CICIG y el MP, como un probable testaferro a Gerardo Villa con un apartamento en el edificio Milenia de la estructura del señor Byron Lima, que tampoco lo estoy juzgando, pero me da temor. ¿Qué va a pasar el día de estos que le expropien sus propiedades? Obviamente a Gerardo Villa este apartamento cuesta $190,000. Estoy viendo en el registro mercantil que lo tienen ahora municipal como una sociedad anónima por 3.5 millones de quetzales, por el amor de Dios. La denuncia que sostiene Marlon Puente incluye acusaciones como racismo, ataque a su libre expresión del pensamiento, asegurando que llevará su queja a muchas más instancias. Ni siquiera la juez octavo, donde acepté en el juicio la culpabilidad de incitar a la violencia, ella no me prohibió entrar a mí a los estadios. Ahora Gerardo Villa sí. Yo sé que Gerardo Villa es un tipo resentido porque tiene raíces cubanas. Don Neto Villa se tuvo que venir huyendo de Cuba, pero esto no es Cuba, esto es Guatemala y Gerardo Villa tiene que respetar la ley como yo la respeto. Marlon Puente, alias Pirulo, fue condenado recientemente a 3 años de prisión conmutables a razón de 5 quetzales diarios por el delito de investigación para delinquir por su vinculación en la muerte del aficionado crema, Kevin Díaz, del pasado 27 de abril, cuando fue apuñalado luego que se celebrara un clásico de fútbol. Posterior a este hecho, el Pirulo fue declarado non grato por el Club de los Rojos. Momento de la pausa, al regresar más noticias a las 8:45. Vamos con las noticias. El ministro de Finanzas Públicas, Dorbal Carías, reconoce que la brecha fiscal se ha incrementado hasta los 1.200 millones de quetzales. El ministro de Finanzas, Dorbal Carías, calificó de apremiante la situación financiera del país debido a que el Congreso no aprueba bonos por unos 400 millones de dólares para honrar el pago de deuda externa de nuestra nación. La situación fiscal del país es apremiante. Lo que necesitamos es poder contar con las fuentes de financiamiento para poder pagar, honrar los compromisos de servicio de deuda. Ya en el último trimestre son 3.000 millones de quetzales los que tendríamos que reconocer, más los 400 millones que estamos en este mes atendiendo ya con ingresos tributarios. Estos ingresos tributarios se tendrían que ajustar, quitar a programas que son importantes para el desarrollo del país para poder atender el pago de la deuda. En el caso de que nos aprueben los bonos, entonces ya contaríamos con las fuentes de financiamiento adecuadas y podríamos liberar estos recursos que estamos utilizando para el pago de deuda y de esa cuenta atender los programas de gasto de las distintas instituciones del gobierno. En el aspecto de la brecha fiscal, que son los impuestos no captados a los programados, esta se encuentra en 1.200 millones de quetzales. Para el jefe de la cartera del Tesoro, es posible todavía que esta brecha se haga más estrecha. En agosto la SATES quedó por debajo de su meta en más de 100 millones. Esto lo que significa es que la brecha acumulada al mes de agosto se encuentra en alrededor de 1.200 millones de quetzales. Nosotros seguimos en la posición desde el Ministerio de Finanzas de que se tienen que hacer los esfuerzos para poder detener la ampliación de esta brecha y que al final del año se cuente con los recursos tributarios para poder atender programas de gasto y, por ejemplo, el pago de deuda. Y luego de que saliera publicado en el diario oficial el estado de calamidad por 30 días en 16 departamentos del país, o sea, la ampliación de este estado de la calamidad, el secretario de la CESAN, Luis Enrique Monterroso, señaló que el último barrido realizado arrojó que más de 40,000 familias se han sumado a las estadísticas de personas afectadas por la canícula prolongada. Y en este momento tenemos un acumulado de 291,000. Sobre las que estamos trabajando esa cifra de cotejo que se tiene que desarrollar. En lo que se refiere a las capacitaciones, tenemos departamentos que han concluido completamente su fase de capacitación. Hay departamentos como los más grandes, en este caso Chiquimula y Jutiapa, que están por terminar a lo sumo en 2 días todo el proceso de capacitación que se esperaba iba a ser algo intenso, pero que ya fue desarrollado justamente por la buena decisión que la señora vicepresidente toma y el señor presidente de descentralizar la intervención.
Estamos haciendo evaluaciones con las familias porque hay algunas que en un mínimo porcentaje, pero algunas que pues no han tenido la anuencia total a desarrollar las prácticas en sus áreas de terreno. Es un mínimo, un 5% hemos calculado, y estamos haciendo los ajustes precisamente con estas 41.000 que están pendientes para poder incluirlas. Muy probablemente en este primer mes las 250.000 se van a entregar y el ajuste será para el siguiente periodo. Un presunto narcotraficante guatemalteco fue entregado a las autoridades de los Estados Unidos en extradición. El presunto narcotraficante Byron Linares Cordón fue extraditado a Estados Unidos luego que una corte del Distrito de Columbia lo solicitó para juzgarlo por el delito de conspiración para ingresar cocaína a ese país. Las autoridades estadounidenses lo acusan concretamente de recibir, transportar y almacenar al menos 1.850 kilos de cocaína proveniente de Colombia. También se les indica de recibir un cargamento de 350 kilos de droga de Estados Unidos y otro de 500 kilos. Su orden de aprehensión con fines de extradición hacia Estados Unidos proviene desde el 2004. Un año antes fue capturado en la zona 16, pero luego de comparecer ante juez se le revocó la prisión y quedó libre tras pagar 75.000 quetzales de caución económica. Sin embargo, una sala de apelaciones revocó la medida, pero el presunto capo huyó. 8 años después, las fuerzas de seguridad lograron su captura en Panajachel, Sololá. Linares Cordón es el supuesto lugarteniente de Otto Herrera, guatemalteco que purgó condena por narcotráfico en Estados Unidos y que recientemente recobró su libertad. Linares era presunto miembro del cártel del Golfo que operaba en la costa atlántica de nuestro país. Para este miércoles está planificada la continuación de la audiencia de primera declaración de Byron Miguel Lima Oliva y 8 procesados más, a quienes se les señala de pertenecer a una estructura criminal que operaba dentro de Pavoncito. El ente investigador señala a Byron Lima como el líder de la supuesta estructura que se dedicaba a trasladar arreglos de diversas cárceles hacia Pavoncito y a la cárcel Canadá en Escuintla. En esta etapa, el juez Galvez deberá de resolver si los implicados son ligados a proceso penal o no. Luego de las 12 del mediodía, Lima indica que el Ministerio Público presentó las mismas pruebas en otro proceso que le dieron sobre seguimiento en el juzgado tercero de instancia penal. Momento del clima, es Diana Guerra. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos de A las 8:45. Un martes más, doña Silvia Jerez y un servidor le vamos a presentar para debate 2 temas que son de actualidad. El primero se refiere a la matanza ocurrida a finales de la pasada semana en la aldea de Los Pajoques, en San Juan, Zacatepeques. Como ustedes saben, 8 miembros relacionados, prácticamente todos de la misma familia o con relaciones familiares, fueron asesinados brutalmente por una turba que los acusaba sustancialmente de estar trabajando o relacionados con la empresa cementera. No es la primera vez que esto ocurre, el conflicto ya viene de años atrás y pareciera que el conflicto se ha traducido en el ejercicio impune de la criminalidad por algunos mafiosos que lideran determinados grupos. Y para hablar de este tema, pues tenemos a una de las personas que ha estudiado con profundidad toda la situación de conflicto y tiene autoridad moral y de conocimiento para hablar de ello. Me refiero al Procurador de los Derechos Humanos, el señor Jorge de León Duque. Procurador, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Pues doña Silvia, entremos directo al tema porque hay muchas preguntas por hacer. Claro que sí. Yo quisiera antes poder situar en el contexto de lo que se está viviendo en esta comunidad. Este caso inicia y arranca en el año 2007 y a partir del 13 de junio se tienen documentadas ya las primeras presiones del diputado Amílcar Pop, quien solicita al Ministerio de Comunicación toda la información relacionada con el anillo regional, que es una carretera que va a cubrir 8 departamentos, 419.5 kilómetros, y posteriormente, 3 días después, el CUC, Comité de Unidad Campesina, con Daniel Pascual, se une a otra manifestación, siempre en esta área, exigiendo también
este mismo listado. Sabemos que se creó una mesa del diálogo para el 24 de junio, que el gobierno se opuso a dar este listado temiendo que la gente que había vendido sus terrenos pudiera ser asesinada, y que usted, Jorge, fue una de las personas que avaló esta postura del gobierno, no dar acceso a la información, temiendo lo peor para estos pobladores. Cuéntenos un poquito de este arranque, del inicio de esta matanza. Bueno, tal vez poner un poco en contexto lo que ha sucedido, y para ello me retrotraigo un poco en el tiempo. Este es un problema que tiene dos escenarios muy claros. Uno, un municipio en total abandono, con una ausencia de Estado espantosa, en donde cada quien hace lo que le da la gana. Hace muchísimos años, tal vez no muchísimos, pero algunos años, se tuvo una disposición por parte de la Policía Nacional en donde se autorizaba el que grupos civiles hicieran justicia, fueran los encargados, se delegaba la persecución de los que cometieran ilícitos. Después queda sin efecto, pero queda ese sentimiento de desorden y de anarquía en un lugar en el que se fueron acostumbrando a que la autoridad era gente encapuchada. Es tenebroso llegar a ese lugar y ver en los postes, en las mantas, que la gente con capuchas son los que establecen orden. Entonces, el primer escenario es ese, un municipio en el que no hay autoridad, es inconcebible que no haya autoridad, la policía no puede ingresar porque hay talanqueras, hay grupos que son los que tienen el absoluto control de este municipio. Y en este escenario se da, luego lo que comentaba Silvia hace unos minutos, un proyecto de la cementera, y que desde hace algunos años han venido enfrentándose porque algunos manifiestan no estar de acuerdo, otros que sí están de acuerdo y que son incluso trabajadores de la cementera, y aprovechando ese descalabro que hay en ese municipio y la ausencia total de Estado, reitero, pues hacen lo que se les da la gana. Las denuncias y las llamadas telefónicas que nosotros hemos venido recibiendo no es de hace 3 días, eso es semana a semana y a semana. Anuncian que los hostigan, que los van a traer, que les dicen que los van a matar. En fin, se unieron estos dos escenarios perversos, y que hoy lamentamos estos asesinatos. Algunas informaciones, procurador, dicen que la policía, 4 patrullas incluso, dan el número, estaba a la puerta de la entrada, no podían entrar por todo eso que se describe, y la pregunta es, bueno, ¿y el ministro de Gobernación y el gobierno, que tienen el poder coercitivo del Estado en estas situaciones donde una persona llamaba y decía me van a matar, y de hecho asesinaron a 8 personas? ¿Usted habla con el ministro de Gobernación o hay alguna idea que pueda darnos al respecto? Sí, bueno, en primer lugar, recibimos nosotros incluso llamadas telefónicas solicitando ese auxilio. El viernes en la noche, el señor Marcelo Jocop llama por teléfono, se comunica con una trabajadora de la institución, le pide por favor auxilio porque teme lo peor. La trabajadora de la institución se comunica con el director de la policía, le dice lo que está sucediendo y le pide que por favor la policía actúe como es su obligación. Tú lo decías, de lo más elemental de un Estado de Derecho es ese ius puniendi, que es la facultad del Estado de investigar, de juzgar y de sancionar a los responsables de un hecho delictivo. Pero eso no se da en el Estado. Aquí no hay fuerza policíaca, que entre, que tenga esa potestad de hacer valer esa soberanía del Estado, que se ve reflejada precisamente en eso. Así es que al día siguiente vuelve a llamar a las 7, aproximadamente 6, 7 de la mañana, nosotros lo presentaremos en nuestro informe final, esta misma persona, diciendo que no ha llegado la fuerza pública, que al parecer no pudieron ingresar, pero que él teme por su vida. Me parece que manifiesta que su hijo o su hermano están heridos y que él teme lo peor. Fue la última comunicación que se tuvo con él, y desafortunadamente después fue brutalmente asesinado. En este caso, Jorge, hay una ausencia de Estado, hay una ausencia de autoridad. Tú como procurador pareciera que estás con las manos totalmente atadas. ¿Qué es lo que corresponde? ¿Tienes la denuncia? ¿Tienes todos los hechos que lo van a matar? Y sin embargo no podemos actuar. Sí, en el caso del mandato del procurador, el procurador no es ni Ministerio Público, ni es Fuerza Pública. Si ni la policía se anima a entrar en ese lugar, irresponsable hubiese sido enviar a una persona con su chaleco para que lo asesinaran. Así es que, reiteramos, esto es ausencia de Estado total, y la Fuerza Pública debe tomar el control, no retomar porque quizás nunca lo ha tenido en ese lugar, pero sí tomar el control y que la gente sepa que hay una autoridad y que no pueden hacer lo que se les dé la gana. Y esto es cabalmente el génesis de muchos de los problemas del país. Cada quien hace lo que le dé la gana porque no hay temor de ese castigo del Estado.
Y eso es lo que hoy vemos con muchísima preocupación. Nuestro mandato el día de hoy es acompañar, verificar y fiscalizar la gestión administrativa, que es el mandato del procurador, y esa impotencia que siente el ciudadano de no poder hacer más, de ver cómo esta situación ha rebalsado ya los parámetros de lo aceptable, y hoy vemos con muchísima preocupación. Y eso sí, hay que ser muy tajante en establecer que si hay órdenes de captura, eso significa que hay elementos suficientes para aprehender a los responsables, se debe ser muy tajante con esto, sin importar quién sea ni a qué institución pertenezca. Jorge, en este caso, por ejemplo, vemos a un Daniel Pascual, líder del CUC, así como el diputado Amílcar Pop, que están en muchísimos de los conflictos más graves que hay en Guatemala. Hoy sale el ministro de Gobernación diciendo que Daniel Pascual es la línea directa de la responsabilidad en este hecho. En este caso, tú como procurador, ¿qué posturas tienes ante ver tanto un funcionario público como un líder campesino que recibe inclusive financiamiento internacional y lleva la bandera de derechos humanos? Sí, en este caso, si hay evidencia para que un funcionario se anime a hacer semejante acusación, y si tiene los elementos, debe presentarlo ante los órganos correspondientes. Y reitero, aquí no importa si se trata de un militar, de un empleado de la cementera, de un miembro de un líder de determinado movimiento. Nadie es superior a la ley, y bajo esa premisa caminaríamos en una Guatemala mucho más justa, mucho más humana, y una Guatemala en paz, que es lo que todos anhelamos. Pero con este tipo de conflictos lo que hacemos es seguir promoviendo mucho más violencia, mucho más odio, y hoy, reitero, lamentamos la pérdida de 11, me parece que son ya las víctimas mortales. Procurador, tú fuiste testigo de esta información que pedía tanto Daniel Pascual como el diputado Amílcar Pop de una manera insistente. Querían exactamente las listas de las fincas, las personas que habían vendido a la empresa. Esto es una cosa que se ha negociado y que creo que a ti te la depositaron y tú no la quisiste dar porque nadie garantizaba su seguridad. Sí. Una de estas familias es la que ha sido asesinada. Sí. ¿Ha podido haber filtraciones de eso? Lo que hubo es, dentro de esa mesa que hace un año llevábamos a cabo en la institución del procurador, precisamente intentando llevarlo a una mesa de diálogo como gente civilizada, se nos hizo la solicitud que por favor ellos querían tener el listado y que lo depositaran en el Procurador de los Derechos Humanos bajo mi responsabilidad. Yo dije que yo no aceptaba eso, que quién me iba a garantizar a mí el respeto a la vida de estas personas, y por lo tanto me rechacé rotundamente a hacerlo, y esa fue la postura también del gobierno, que creo que fue muy sensata en hacerlo. Hoy desafortunadamente se dice, porque todavía no hay una versión digamos cierta, en que se estableció ya quiénes son las personas que vendieron y que hoy se están cobrando por haberlo hecho. La mesa del diálogo, tú dices, se estableció una mesa del diálogo. 7 años dialogando. ¿Queda algo por dialogar o es una mesa dilatoria? O en las que ha participado, ¿cuál es tu percepción? Porque aquí se habla del diálogo, pero el diálogo no puede ser eterno. En algún momento hay que tomar una decisión, una resolución. ¿De verdad se quiere dialogar? ¿Hay algo de fondo que dialogar en todo esto? Yo creo que debiéramos de establecer un diálogo con genuinos representantes de estas comunidades, porque como es y ha sido muy común en este país, algunos se arrogan esa facultad de ser los que representan a todos los grupos, a todas las comunidades, y cuando uno está en el campo se da cuenta que no es así, que hay gente que está a favor de un proyecto determinado, digamos, no necesariamente el caso de la cementera, de hidroeléctricas, etcétera, pero algunos grupos, en algunos casos, y este caso de San Juan es uno de ellos, hay grupos que bajo la amenaza, bajo la presión, y teniendo además la potestad de incluso asesinar, generan un terror y una zozobra espantosa. La gente que ha vendido, e incluso nos decían en una de las reuniones, ha llegado a manifestar y a oponerse a las ventas, y nos ha llamado la atención que después nos dicen, es que nosotros sí ya vendimos, pero no nos atrevemos a decir que ya vendimos porque nos puede costar la vida, y se amenaza a nuestras familias también. O sea que es un caso espantoso. A mí me llama, por ejemplo, en el caso de Marcelo Pajoc, él estaba liderando una organización en contra de la violencia. Había recibido múltiples amenazas. Y hay un hecho que yo quisiera que analicemos, el tema de las torturas sufridas por toda esta familia. Sabemos que desde un padre de 90 años hasta un sobrino de 18 fueron asesinados. En el caso de las mujeres, lograron huir con sus 7 hijos. Sin embargo, las mujeres fueron desnudadas,
les cortaron el cabello, se los arrancaron, más bien que uno sabe muy bien que para un indígena la humillación máxima es despojarlo y arrancarle su cabello. Sabemos que en el caso de los hombres inclusive se les colocó crazy glue en el ano. O sea, ese es el tipo de violaciones. Estamos viendo violaciones que ya llegan a un tema de torturas como las que se practicaban en el conflicto armado. ¿Qué es lo que está pasando, Jorge, para que lleguemos a una sociedad tan extremadamente violenta? Es una degradación indudablemente que tiene que ver y debemos regresar forzosamente a esa impunidad con la que se actúa. Si saben que pueden actuar con total impunidad, con ese total salvajismo, sin que haya autoridad que los persiga y que tengan que responder ante un juez, hacen lo que les dé la gana, y esta muestra de ese salvajismo y de esa hazaña es reprochable desde todo punto de vista, y reitero, debe caer todo el peso de la ley sobre los responsables, sin importar quién sea ni a qué institución pertenece. ¿Y cómo reconocer a los encapuchados, por ejemplo, Jorge? Hay muchas investigaciones, el Ministerio Público está investigando. Les cuento que el sábado mismo recibimos en la institución a más de 15 personas que llegaron a dar testimonio. Obviamente por razones lógicas no se puede decir qué fue lo que dijeron. Pidieron además, hoy han sido acogidos como testigos protegidos del Ministerio Público y presentarán su versión. La gente sabe quiénes son los responsables, los identifican, los conocen plenamente, y será parte del resultado de la investigación del Ministerio Público y como consecuencia obviamente las órdenes de captura correspondientes. No puedo evitar unas preguntas que vienen aquí que de alguna manera señalan a la PDH como inoperante o no suficientemente activa ante estas cuestiones. Las podemos leer, sí. Pero mire, ya eso lo sabían, ¿por qué A, por qué B? ¿Cuál es la postura del procurador ante estas críticas contra la Procuraduría, no contra el Ministerio Público o la policía? Sí. En primer lugar, un poco, dicho con todo respeto, desconocimiento del mandato del procurador. Aquí se cree que el procurador es el que todo lo puede, todo lo sabe, en todo tiene que intervenir y todo lo tiene que solucionar. Y el mandato del procurador es claro, es la fiscalización de la gestión pública, los focos de conflictividad, y San Juan Zacatepeques lo hemos venido diciendo desde el inicio de mi mandato, lo dije, es un foco de conflictividad, hay que ponerle atención, y es lo que hace la institución del procurador. Pero el procurador ni es policía, ni es Ministerio Público, ni es juez. Entonces se comprende, digamos, porque hay, dicho, reitero con todo respeto, desconocimiento de lo que hace la institución, pero nosotros garantizamos y protegemos derechos, pero ante a un lugar como este, San Juan Zacatepeques, en el que ni siquiera la fuerza pública se anima a entrar y hay una ausencia total de Estado, ¿qué puede hacer la institución del Procurador de los Derechos Humanos? Hay otra pregunta aquí que dice, ¿no se puede denunciar al ministro de Gobernación y a la Policía Nacional de por delegación de auxilio? Es decir, se sabía que iban a matar a unas personas y el ministro, el gobierno y la policía no hizo nada. O sea, vivimos ante la derrota más estridente de la historia reciente del país. La policía estaba ahí y no quiso hacerlo. Sí. ¿Cabe alguna...? Sí, habría que ver qué responsabilidad hay. Si hay responsabilidad de algún funcionario, se deben iniciar las acciones pertinentes. Aquí, como tú decías, hay pérdidas de vidas humanas, hay daños materiales que pasan a un segundo término, pero hay aquí pérdidas de vidas humanas y se avisó con antelación, 8 o 10 horas de antelación, y tiene que haber responsabilidad. Esa mañana, ya no terminé de contarles, cuando se hace de nuevo la llamada al día siguiente a las 7 de la mañana, como no hubo presencia, esta persona de la institución prueba a llamar de nuevo al director de la Policía Nacional, no contesta, le pone un WhatsApp para decirle que qué pasó. Entonces, como no le contesta, se comunica con una oficial que es la encargada de San Juan Zacatepeques, entiendo, y ella dice que no puede entrar, que no puede entrar, que ahí está tomado por autoridades. Escuchar eso de las autoridades, es impresionante. ¿Qué se puede hacer? Y hay otro tema, Jorge. Estamos viendo, por ejemplo, una carretera de 420 kilómetros, una carretera que es necesaria en toda la periferia del anillo metropolitano. Estamos viendo, por ejemplo, una cementera que tiene todas las de la ley para actuar, que no ha incurrido a ninguna legalidad. Estamos viendo poblaciones que por un lado necesitan el empleo, que viven en condiciones de miseria y necesitan desarrollo. Y sin embargo vemos estas protestas permanentes que ya llegan a grados extremos de salvajismo. Entonces, ¿cómo se concilia el país? ¿Cómo estas personas de San Juan Zacatepeques que hoy nos ven pueden tener la certeza que mañana no serán ellos los que van a ser asesinados por apoyar el desarrollo de sus comunidades, por querer darle educación, una vida digna a sus hijos?
¿En qué país estamos? ¿Qué podemos nosotros como ciudadanos de a pie esperar? En primer lugar, la presencia del Estado. En el Estado y en los funcionarios se delega esa responsabilidad y aquí la fuerza pública tiene que tomar el control de San Juan Zacatepeques. No es que qué va a suceder, escuchaba algunos comentarios, qué va a suceder cuando se vaya la fuerza pública. Es que deben analizar y establecer qué es lo que van a hacer, cuál es el plan de acción, y ahí debe quedarse la fuerza pública, porque de lo contrario esperarán que se retire la fuerza pública y continuarán estos hechos criminales porque no hay otro calificativo. Así es que la responsabilidad del Estado de estar presente en San Juan Zacatepeques, de devolver el orden que quizás tuvo hace quién sabe cuántos años, y que tenga esa presencia y que la población sepa que quien es el encargado de administrar la persecución y de administrar justicia es el Estado y ninguna otra persona más, porque cae en un ilícito penal que debe ser castigado. El mensaje hoy a la población de San Juan Zacatepeques que nos escuchan es que dentro de esta tragedia espantosa que ha sucedido, que mantengan la calma. Es lógico que la presencia de mucha autoridad les genera zozobra, porque no están incluso acostumbrados a ver a gente uniformada, están acostumbrados a los encapuchados, a la gente con pasamontañas. Hoy es momento de retomar un diálogo serio, un poco lo que me decías hace unos minutos, de sentarse con la gente que pueda tomar decisiones, mesura y censura. Mesura y censura para esos liderazgos que son nefastos y mesura a la hora de sentarnos en una mesa, que haya respeto y que sepan que con declaraciones, con insinuaciones, se está jugando con la vida de los guatemaltecos y eso no se vale. Hay una última pregunta, apenas 30 segundos. En estas mesas que se hacen de diálogo o mesas de seguridad o mesas en las que tú participas, ¿participan también ONGs? No. En esta mesa que yo decía, tenemos un año de estar llevándolo a cabo, llega la gente de Caminos, que han ido tratado de explicar qué es lo que están haciendo, pero tengo entendido que gente del CUC ha llegado en algunas oportunidades. Para 2 o 3 reuniones, digamos, muy puntuales, con algunos temas puntuales, han llegado algunos líderes del CUC. Muy bien, señor Procurador, muchísimas gracias por la sinceridad y por la explicación. No lo ha dicho él, pero lo voy a decir yo. Como ciudadano de este país, yo me siento absolutamente indignado y sorprendido por las declaraciones que ha dado el Procurador de cómo está la situación. Y me avergüenzo profundamente de que todo el gobierno montara la parafernalia del sábado en una gran asamblea del partido y no tuvieran los pantalones de hacer presencia, como es su deber, con la policía en una aldea donde asesinaron brutalmente un grupo de terroristas criminales que quieren poner patas arriba a este país, que dicen que es suyo y que los demás somos extranjeros, y que el ministro de Gobernación, la Policía Nacional Civil y todo el gobierno se dedicara a ensalzar a un futuro candidato y no gastaran 1 milímetro de su fuerza, de su integridad y de su deber en evitar que 8 ciudadanos que llamaban por teléfono pidiendo a gritos auxilio fueran masacrados. Esto es vergonzoso y esto tendría que poner a un país patas arriba, y todos mañana deberían de parar y hacer silencio, porque esto es inadmisible, porque el siguiente, salvo que tenga una pistola en el cinto y sea tan criminal como ellos, es usted, o soy yo, o son nuestros hijos. Así que tomemos nota, porque si no, estamos perdiendo el tiempo. Perdón por mi minuto, pero tenía que decirlo. No se vayan, nuevamente, Procurador, muchísimas gracias. Vamos a regresar con otro tema, también relativo a los derechos humanos. Muy bien, de retorno vamos a seguir con el tema de los derechos humanos. Esta vez un poco más amplio, los derechos humanos en América Latina y qué países tienen más denuncias, qué países se caracterizan por un menor respeto, un mayor respeto. Este va a ser un poco el diálogo y la conversación que vamos a tener con nuestro invitado, Javier Elaje, que es director legal de Human Rights Foundation. Javier, buenas noches, bienvenido. Gracias, Pedro, por la invitación. Gracias. Un placer. Gracias, un placer. Sucintamente, ¿cómo está el tema de los derechos humanos? Quedémonos en América Latina, no vayamos más allá. Para quedarnos en América Latina, podemos definir que en América Latina hay 3 tipos de regímenes. Hay regímenes democráticos, que son la mayoría. Luego hay regímenes autoritarios competitivos, que es una forma ya de no democracia y que se caracterizan por gobiernos que abusan del ejercicio del poder ejecutivo para perseguir a la oposición, a la prensa independiente, a las voces críticas en general, donde no hay un poder judicial ya que actúa de manera independiente. Estos gobiernos son el gobierno de Venezuela,
de Ecuador, de Bolivia y de Nicaragua en ese orden, en orden de gravedad del nivel de erosión de la democracia. Y luego existe un régimen autoritario completo o dictatorial, que es el que existe en Cuba ya desde hace 55 años. Y en el autoritario completo se producen violaciones sistemáticas a los derechos humanos de un nivel que no se produce en ninguno de los otros regímenes, ¿no? En Cuba hay un solo periódico, que es el periódico Granma, desde hace ya 5 décadas, que controla completamente el tipo de información que el ciudadano puede ver en la televisión pública, que es la única televisión que hay, no hay televisión privada. Casualmente, paradójicamente, Telesur, que es esta cadena creada por los gobiernos de los países del ALBA, que son adeptos a Cuba y que son casualmente, coincidentemente, estos mismos gobiernos que han erosionado la democracia dentro de sus países. Cuando tuvieron a Telesur, Giovanni Sánchez habla de esto, cuando la dictadura cubana comenzó también a permitir que llegue la señal del Telesur, los cubanos se informaron de muchas cosas que el Granma o el Cuba Televisión no les informan, ¿no? Entonces ya eso era un nivel de apertura, lo que para una democracia por lo general uno ve lo que produce Telesur y es propaganda, es adulo a los gobiernos que la financian. Sin embargo, ya ese nivel de información ya era algo valioso para ellos, ¿no? En términos de Internet, en Cuba no se puede entrar a Google y buscar información sobre organizaciones de derechos humanos, qué dicen organizaciones de derechos humanos sobre Cuba en el mundo, quién es Giovanni Sánchez, quién es Laura Pollán. Si uno pone esas cosas no salen ahí, las damas de blanco, Roberto Guerra Pérez, que es un periodista independiente. Es decir, esas cosas no aparecen. Al contrario, tampoco hay Wikipedia, por ejemplo, y claro, y al contrario lo que hay es una Wikipedia de la dictadura que se llama ecurred.com. Invito a sus televidentes a que lo miren, y cuando ahí en ecurred.com usted pone Laura Pollán, que era la líder de las damas de blanco, le sale mercenaria, contrarrevolucionaria, gente del imperio, de la CIA, que todo lo contrario, de lo que dice el Google tradicional. La enciclopedia cubana. Es la enciclopedia, es increíble, es la Wikipedia de la dictadura, ¿no? Y ellos con toda la información completamente, obviamente prejuiciada, falsa muchas veces de manera abierta, la misma información que ellos tienen en la propaganda a nivel diario, en ese país que controlan de manera totalitaria, ahí han creado una página, un sitio de internet que se parece mucho a Wikipedia por cómo está estructurado, y que cuando usted busca a ese tipo de personas le sale esa información. Javier, mucha gente habla de derechos humanos y dice los derechos humanos, y ahí mete desde el derecho a la libertad de expresión, pongamos un ejemplo, sí, o el derecho a la propiedad, hasta el derecho a un medio ambiente sostenible y adecuado. ¿Quién paga eso y cómo se puede manejar? Porque si todos reclamamos una educación digna, la pregunta es ¿quién lo paga? ¿Quién lo provee? ¿Y a quiénes? Porque si es a todos, ¿cómo? Mire, porque esos debates generalmente no se dan. A mí me parece que al final, en gran medida eso resulta ser un falso debate. Ahora explico por qué. El Pacto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que era este pacto principalmente promovido por los países del bloque soviético, que buscaba un Estado que dé salud completa, educación gratuita, y que lo establecía como obligaciones internacionales, denotan esta filosofía de que los estados pueden sin ninguna, o sea, que pueden simplemente hacer valer estos derechos de manera fácil, invirtiendo en esa área. La realidad ha demostrado que no ocurre, o sea, que no depende de la voluntad, o sea, por ejemplo, asuntos como el desempleo no dependen del gobierno, es decir, dependen de ciclos económicos, dependen de políticas económicas concretas en áreas concretas. Lo máximo que pueden hacer los estados es promover políticas competitivas para lograr de que haya un empleo mayor, de que no haya ese tipo de restricciones para el ingreso al mercado formal. Es decir, pero son simplemente ideales que tratan de lograrse. De hecho, el propio Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que estos derechos que usted mencionó son derechos de implementación progresiva, que los estados tienen que tomar todas las medidas para tratar de llegar a estos ideales. Ahora,
Lo que sí es muy importante es valioso que los estados busquen que todo el mundo tenga excelente educación, que el medio ambiente sea completamente limpio, que todo el mundo tenga como aspiración, perfecta salud como aspiración y que dicten todas las políticas tendientes a eso. Ahora, eso no significa que la política es decretar que desde mañana todos somos educados, todos tenemos excelente salud y todo eso es difícil lograrlo y para lograrlo hay que tener en cuenta los factores económicos, ¿no? Entonces, lo que la experiencia del siglo XX ha demostrado es que estados como, por ejemplo, lo que fue la Unión Soviética durante 70 años, o lo que es Cuba, inclusive hasta hoy, tienen pésimos sistemas de salud, tienen pésimos sistemas de educación, pero sin embargo venden, como ellos se anclan en que sus sistemas proveen esas cosas, venden a través de la propaganda unívoca que impide cualquier tipo de crítica, cualquier tipo de exposición de la situación real de su sistema de salud y educación, venden esa propaganda de que a cambio de cercenar una que otra libertad de prensa, libertad de expresión, propiedad privada, de la burguesía, lo llaman así, a cambio de eso ellos dan buena salud y dan buena educación. La realidad es que cuando se cercenan los derechos a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de prensa, cuando se cercenan esos derechos, lo que ocurre es que no es que tengan excelente salud y educación, es que no te están contando de los problemas que hay en las áreas de salud y educación, como sí te cuentan las democracias. En la democracia... Yo quisiera, perdón, interrumpirte. Tú estás hablando de muchísimos temas que son muy valiosos en Guatemala. Y yo quisiera, estamos hablando de todos estos regímenes, pero ¿qué tal Guatemala? Guatemala, ¿cómo está ubicado? Acabamos de tener a un procurador de derechos humanos hablando de unas torturas de lo más salvajes y atroces. ¿Cuál es el ranking en que Guatemala está? Y también te quiero lanzar otra pregunta. Hay muchos grupos que se escudan en el tema de derechos humanos para delinquir, que esa es una de las críticas más fuertes que vemos en Guatemala. Sí. Es muy, yendo de atrás para adelante en sus preguntas, claramente... El escudarse en el discurso de derechos humanos para cometer crímenes es grave, es muy perjudicial para el nombre de los derechos humanos. El nombre de los derechos humanos nace junto al movimiento de los derechos humanos como una reacción a las atrocidades que se produjeron bajo el fascismo europeo, específicamente nazi, que provocó tantas muertes y sin duda no está direccionado a ser apologista de criminales, ni mucho menos, al contrario. Es importante que los derechos humanos se utilicen para defender los derechos y las libertades de todas las personas. El episodio que ustedes comentaban antes de que yo llegue al programa, claramente es un ejemplo de que si estas organizaciones que están asesinando a personas por expresar su criterio contrario al de ellas, o estas personas, estos grupos, estas pandillas, estas mafias, están haciendo esto, por supuesto que tienen que enfrentar la justicia, porque han violado el derecho humano más sagrado de la persona, que es el derecho a la vida, sin ningún proceso, sin ninguna noción, de manera completamente ilegal, ¿no? Ahora, a quien corresponde tomar cartas en el asunto es al gobierno guatemalteco, que es quien tiene el monopolio sobre las Fuerzas Armadas, sobre las armas en el territorio guatemalteco, de acuerdo al derecho internacional. Y por eso ellos, y con esa potestad, ellos tienen que tener la capacidad de investigar, tienen que llegar ahí, investigar, procesar y sancionar, castigar a los que han cometido estos crímenes. No puede, bajo nociones de que están avanzando los derechos de los pueblos indígenas o los derechos o nociones del medio ambiente, salirse completamente de la legalidad y matar a otras personas que no están de acuerdo con ellos. Nadie puede hacer eso en una sociedad civilizada en nombre de nada. No, nos queda un minuto, Javier, pero ¿tú crees que estamos en un momento, en América Latina, centrémoslo aquí, si lo quieres extender, extiéndelo, de reconducir este mundo perdido de los derechos humanos para converger en realmente cuáles son los derechos humanos? ¿Esa discusión ya está dada o hay que retomarla? Mire, yo creo que hay que darla. El precio de la libertad es la eterna vigilancia, ¿no? Y la eterna vigilancia en una democracia se produce a través de ideas. Entonces hay que exponer las incoherencias de este discurso que en nombre de los derechos humanos, por ejemplo, a la salud y educación, te cercena todas las demás libertades en Cuba y termina dándote pésima salud y educación, pero como te impide informar sobre el tema, queda la propaganda establecida un poco, y incluso los gobiernos
pares que deberían denunciar estas cosas en América Latina no lo hacen, ¿no? Entonces, sí hay que darle esta batalla exponiendo los absurdos que se producen en estas áreas, ¿no? Hay que reconocer que en el mundo hay regímenes sin ningún tipo de libertad política que pueden tener libertad económica y estar bien en términos de desarrollo y de pobreza, pero que son inmorales precisamente por no dar libertad política. Es el caso de China, el caso de Rusia, ¿no? Que son economías abiertas. China en 14 años sacó a 250 millones de chinos de la pobreza. Ese mismo gobierno del Partido Comunista que décadas antes había matado a 30 millones de chinos de hambre por sus pésimas políticas económicas. Entonces, separar un poco la libertad económica de la libertad política y promover ambos tipos de libertades, ¿no? Obviamente que un régimen sin libertad política, pero con libertad económica, por lo menos no mata de hambre a su población, pero eso no lo hace democracia y no lo hace un gobierno ideal. Los gobiernos, para ser sostenibles a largo plazo, deben tener esa capacidad de permitir el debate democrático. Eso es lo que le falta a Cuba. Cuba está pasando, como China, a un nivel donde ya se puede hacer compraventa de casas, por ejemplo, de bienes inmuebles, está abriéndose a poco a una economía de mercado donde hay niveles de protección de la propiedad privada. El mismo régimen que hambreó al pueblo cubano durante 50 años, ¿no? Entonces, lo importante es que no solamente se abra en términos de libertad económica, sino que también en términos de libertad política. Muy bien, Javier Laje, Human Rights Foundation, muchísimas gracias. Creo que ha sido un complemento fundamental de la primera charla que tuvimos con el Procurador de los Derechos Humanos y cómo aquí no se observan los derechos humanos, y yo creo que esto pasa como la democracia, hablamos todos los días de ello y al final nos perdemos en una nube sin ver, no digo ya el bosque, sino el sol, porque andamos por esa altura. Gracias por estar aquí, bienvenido, y hoy no tenemos tiempo para más, solo que mediten sobre lo que aquí se ha hablado. Creo que es el consejo que le podemos dar. Mediten, reflexionemos, podemos perder el país y nos pueden matar a todos, pero en sus manos como ciudadano está la responsabilidad de qué se puede hacer para que esto no ocurra. Tengan buenas noches, si cabe el calificativo, y sin más nos vamos a publicidad y posteriormente a deporte. Feliz noche.